buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. En primera instancia vamos a definir qué es una distribución de frecuencia. Una distribución de frecuencia para datos agrupados me permite ordenar grandes cantidades de datos en intervalos de igual amplitud. Cada intervalo recibe el nombre de clase. La marca de clase es el punto medio de una clase y corresponde a la mitad de la suma entre el límite inferior y el límite superior de la clase. Para yo realizar un diagrama detallado debo seguir los siguientes pasos. Primero calculo el número de intervalos, que esto se calcula sacándole raíz de n, donde n es el número total de datos. Lo segundo que debo hacer es calcular el rango. El rango es la distribución que hay entre la diferencia del dato mayor y el dato menor de la base de datos. O sea que tengo que hacer una resta entre el dato mayor y el dato menor. Y lo tercero que debo hacer es, se calcula el tamaño de cada intervalo, que es dividir el rango sobre el número de intervalos. Y luego se construyen los intervalos y se toma el dato menor como el límite inferior del primer intervalo y este se le suma el tamaño del intervalo para encontrar el límite superior. Por ejemplo, para el segundo intervalo se toma como límite inferior del primer intervalo más 1. Entonces vamos a entender los pasos de cómo se llena una tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados mediante un ejemplo. Entonces vamos a analizar el ejemplo que había dejado de actividad para el diagrama de tallo y hoja. El departamento de mercadotecnia de una empresa fabricante de productos de belleza planea poner al mercado una nueva marca de cremas antiarrugas. Para ello, decide preguntar la edad de las usuarias de su línea facial actual. A continuación se presentan los resultados. Bien, entonces estos fueron los datos que a mí me dieron. Para yo identificar, lo primero que debo hacer es saber cuántos datos me dan. ¿Cómo determino y sé cuántos datos me dan? Yo lo primero que debo hacer es contar cuántos datos hay aquí de forma vertical. Entonces puedo identificar que hay 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y lo segundo que voy a hacer es contar cuántos datos hay de aquí a aquí. ¿Vale? Entonces aquí hay 7 datos. Lo segundo que voy a hacer es multiplicar 4 por 7. Esto me da un total de 28, ¿vale? Entonces ya sé cuántos datos hay. Este valor me representa el valor de n. Ahora lo que debo hacer es tener una calculadora a la mano y sacarle cuánto es raíz de n. Entonces me dicen que raíz de n es 5.292. Entonces como raíz de n es 5.292, esto me dice, este número que está aquí, que está después del punto, yo puedo redondearlo a 5. ¿Por qué? Porque me da 5.22 y el número que está después del punto es menor que 5. Cuando el número es menor que 5, yo lo redondeo al número menor. Y cuando es mayor o igual que 5, lo redondeo al siguiente. Pero en este caso solamente me dio 5.2, ¿vale? Entonces ya yo sé que el número de intervalo es igual a 5. Entonces para calcular el rango, lo que debo es buscar cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor. ¿Cómo identifico cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor? Mediante el diagrama de tallo y hoja que ya yo hice. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar cuál es el dato mayor, en este caso es 54, miren que lo puedo identificar aquí, y el dato menor es 21, que lo puedo identificar aquí. Entonces lo que debo hacer es una resta entre 54 menos 21 y eso me daría 33. El último paso que debo hacer es hallar el tamaño del intervalo o la amplitud. Esto lo puedo hacer dividiendo el rango que lo encontré aquí entre el número de intervalos, que en este caso me dio, lo redondeé a 5. Entonces divido 33 entre 5 y eso me da 6.6. Lo que debo hacer ahora es redondear este número que está aquí. 6.6.
como este número que está aquí es mayor que 5, la regla dice que lo debo redondear al siguiente número. Entonces, como aquí tengo 6.6, lo debo redondear a 7. ¿Vale? Entonces, ahora ya yo tengo todos los datos necesarios para comenzar a hacer mi tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. Lo primero que debo hacer es una tabla que tengo así, parecida a esta que tengo aquí, donde tenga clase, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa como racional y como porcentaje. ¿Vale? ¿Cómo lleno esta parte de la clase? ¿Vale? Este 21 que está aquí, miren que aquí está el 21, es el primer número que me aparece aquí. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora, el tamaño del intervalo es el tamaño que hay de aquí a aquí. Entonces, yo cuando saqué el tamaño del intervalo me dio 7, lo único que voy haciendo es sumando 21 más 7. Entonces, esto me da 28. Comienzo con el siguiente número, 28. O sea, este número lo repito acá, 28 más 35. 28 más 7 me da 35. Entonces copio este número en la parte de abajo. 35 más 7 me da 42. Copio este número en la parte de abajo. 42 le sumo 7 y me da 49. Y por último, a 49 le sumo 7 y me da 56. De esa manera hago toda la marca de clase, la clase nada más. ¿Vale? Ahora les voy a explicar algo. Cuando me aparece este simbolito aquí en la parte de aquí, esto quiere decir que el 28 pertenece a este intervalo, pero no pertenece a este, porque el símbolo de un paréntesis me dice que no pertenece, y cuando tengo un símbolo de este sí me dice que sí pertenece. Bien, ahora lo que debo hacer es sacar la marca de clase. Esto lo hago es sumando estos dos números y dividiéndolo entre 2. Ojo, en la calculadora debo primero colocar 21 más 28 y darle igual primero y después dividirlo entre 2. Entonces esto me daría el resultado. Primero sumo, eso me daría 24.5. Con este número que aquí me dan en primera instancia, ya yo sé que el tamaño del intervalo de amplitud es de 7. Entonces lo único que debo hacer es sumarle 7 a este número que está aquí. Si yo le sumo a 24.5, eso me daría 31.5. Entonces voy a escribir aquí 31.5. A este número le sumo 7, esto me da 38.5. Si le sumo 7 a este, me da 45.5. Y si le sumo 7 a este, me daría 52.5. Para sacar la frecuencia absoluta, lo que debo es contar cuántos números hay del intervalo 21 a 28. Entonces yo me dirijo a mi diagrama de Talla y hoja que tengo ya realizado y busco cuántos números hay. Entonces de 21 al 28, sin incluir al 28, claro está. Entonces ya yo sé que llega hasta aquí. Entonces yo debo contar cuántos números hay del 21 al 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces yo escribo aquí 7. Lo segundo que debo hacer es contar cuántos números hay del 28 al 35, sin incluir al 35. O sea que el 35 va a prender por aquí. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí me quedo 6. ¿Vale? Ahora lo que debo hacer es del 35 al 42. El 42 sin incluir 42. O sea que hay 1, 2, 3. A este no lo puedo incluir porque no lo puedo incluir porque aquí me dice que no pertenece. Entonces nada más tengo 3 números. Ahora debo incluir de 42 al 49. Entonces cuento desde aquí sin incluir el 49.
Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hay 9 números. Y por último, del 49 al 56. Entonces debo 1, 2 y 3. Ya después lo que debo hacer es sumar todos estos números. 7 más 6, 13, más 3, 16, más 9, 24, 25, perdón, y más 3 daría 28. Entonces ahora lo que debo hacer es para hacer la frecuencia relativa, primero vamos a hacerlo como racional, hay que escribir este número que está aquí y dividirlo entre el total de datos, que es 28. 7 entre 28, 6 entre 28, 3 entre 28, 9 entre 28 y por último 3 entre 28, ¿vale? Entonces, con una calculadora yo saco este resultado. Esto me daría 0.25, este resultado me daría 0.214, este resultado me daría 0.107, 0.321 y 0.101. Entonces de esta manera ya yo identifico este número que está aquí. Ahora lo que debo hacer es este número multiplicarlo por 100 para saber cuánto porcentaje por 100%. Entonces este número que está aquí lo voy a multiplicar por 100. Si yo tomo una calculadora, esto me daría 25. Esto me daría 21,4. Esto me daría 10,7. Todos estos números son en porcentaje, ¿vale? Este me daría 32,1. Este me daría 10,7 también. Y de esta manera ya yo terminé de realizar mi diagrama de tallo y hoja. Ahora lo que debo hacer es responder esta pregunta. ¿Qué porcentaje de mujeres entre 28 y 35 años utilizaría este producto de belleza? Entonces yo me dirijo a la parte donde está 28 y 35. Entonces en este caso es 21,4. Entonces copio como respuesta 21,4%. ¿Cuál es la amplitud de los intervalos? Entonces me dicen que la amplitud es igual al tamaño de los intervalos. Miren que aquí me está el tamaño del intervalo. El tamaño del intervalo que estoy trabajando aquí es 7. Entonces coloco aquí 7. Entonces vamos a trabajar unas actividades que tengo en la parte de acá abajo. Dice, observa la información de la tabla 1 y responde a las preguntas. Dice, ¿cuál es el número total de datos? Para saber cuál es el número total de datos, debo sumar 5 más 6, 11, más 3, 14, más 4, 18, más 1, 19. Si voy a escribir aquí 19 y la respuesta aquí es 19. El número 15 pertenece al tercer intervalo, entonces este es el tercer intervalo. Miren que esta tiene un paréntesis. Entonces, como este tiene un paréntesis, esto quiere decir que el 15 no pertenece a este intervalo. Entonces voy a escribir aquí, no pertenece o no. ¿Cuál es la amplitud de los intervalos? ¿Cómo saco la amplitud de los intervalos? ¿Cuánto es la distancia que hay de este a este número? Entonces la amplitud es de 5, porque de 0 a 5 hay 5 números, ¿vale? Entonces yo coloco aquí 5. ¿Cuántos datos son menores a 15? Menores a 15. Entonces, ya yo sé que el 15 está aquí. Cuento 11 más 3, 14. ¿Cuántos datos son mayores o iguales que 15? Entonces, estoy aquí. Mayores o iguales 4 más 1. Entonces, hay 5. Entonces, de esa manera ya yo respondo todas las preguntas. Si me piden hallar esta que está aquí, miren, lo único que debo hacer aquí es completar esta tabla. Lo que debo hacer es marca de clase. Debo sumar 2 más 4 y dividirlo entre 2. Entonces yo sumo 2 más 4 en mi calculadora.
y lo divido entre 2. Esto me daría 6 entre 2, esto me da 3. Entonces yo coloco 3. Lo segundo que voy a hacer es calcular la amplitud para no estar haciendo todo este proceso. Y yo sé que la amplitud aquí es de 2, o el tamaño. La amplitud o el tamaño del intervalo es de 2. Entonces, este 2 se lo voy sumando a este número. Si da 5, si lo sumo a este número, da 7. Si lo sumo a este número, daría 9. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Este número que está aquí me indica cuál es la frecuencia absoluta. Aquí es 3, aquí es 4, aquí es 2 y aquí es 1. Y aquí debo hacer la división entre esos números. Aquí lo que debo hacer es primero dividir 3 entre 10 en mi calculadora y multiplicarlo por 100, porque aquí ya me lo están pidiendo en porcentaje. 3 entre 10, 3 entre 10, eso me da 0.3 y eso lo multiplico por 100 y eso me da 30. Si yo aquí en esta parte voy a escribir 30%. 4 entre 10, eso me da 0.4, eso me da 40%. No, lo multiplico por 100 y eso me da 40%. Divido 2 entre 10, eso me da 0.2, lo multiplico por 100 y eso me da 20%. Y por último, divido 1 entre 10, eso me da un total de 0.1 y lo multiplico por 100 y eso me da 10%. Entonces de esta manera ya yo termino de hacer una tabla.